Siguiente invitado es Roberto Lobo, él es presidente del movimiento Acción Ciudadana y un grupo de jóvenes que tiene una propuesta. También estará Maurice Jean, quien es líder de la Comisión de Reformas Electorales. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen para reformar el Código Electoral? Bienvenido, Roberto. Muy buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por el espacio. Nosotros, como jóvenes organizados, Movimiento Acción Ciudadana, invitamos a la ciudadanía a participar y brindar propuestas para que el juego democrático sea equitativo y lo más transparente posible. Por eso que nosotros decidimos presentar un paquete de propuestas para que la solución también venga por parte de los ciudadanos. Nosotros vamos a presentar al Tribunal Electoral nuestras propuestas que incluyen la eliminación del voto plancha y la doble papeleta. Tiene que ser voto selectivo. Adiós de que quedo en una curul por el voto plancha. Prohibir la doble postulación. Si vas a aspirar, que sea a un solo cargo. No es que vas a aspirar a diputado o representante. Tienes que definir tu plan para hacer tu gestión correctamente. Que el financiamiento sea 100% público. Basta ya de esa jugarreta de los poderes económicos tras bastidores, como titireteros detrás de los candidatos para ver cómo dominan el poder una vez esa persona, ese hombre o esa mujer gane ese cargo de elección popular. También modificar la impugnación. Es imposible. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, $25,000. Hay candidatos que no llegaron ni a gastarse $2,000 en su candidatura. ¿Cómo es posible que entonces van a tener que pagar $25,000 para una impugnación? Esto es algo, un absurdo, un exabrupto democrático. Y también nosotros, de forma más cosmética, respetando pues el hecho de que las elecciones es algo pesado, que las elecciones primarias de todos los partidos sean en un solo momento, en un solo mes. No vamos a saturar a los pobres panameños, que tenemos un país desigual, que es difícil el tranque. Lo vamos a tener 5 meses de campañas primarias para luego ir a unas campañas generales. Que las elecciones primarias de todos los partidos se celebren en un solo mes. Nosotros sugerimos que sea en el mes de agosto, el año previo a las elecciones. Un solo mes y adiós, no contaminemos más. Lo que buscamos con esto es reforzar el ejercicio democrático, que la ciudadanía participe y que obviamente el Tribunal Electoral tome en consideración nuestras propuestas, que de seguro van a ayudar a que sea aún más democrático. La pregunta, Roberto, es, bueno, toda esa distorsión nace de aquello del cociente y el residuo. Es decir, donde una persona, por ejemplo, en San Miguelito, puede votar 7 veces, mientras que una persona en un circuito uninominal, su voto vale 1. Es decir, lo que hay que hacer es eliminar y que todos los votos sean selectivos. Yo creo que esa es la única forma que lleguen a la asamblea las personas que tienen los votos y no que los arrastre el partido. Definitivamente, empezando por la propuesta que presentamos, que es la eliminación del voto plancha. Una vez esa reforma se dé, es como un primer paso. El panameño ya está acostumbrado a ver circuitos uninominales donde a veces vemos monarquías como por diputados o diputadas, y también podemos ver que el panameño todavía no entiende esto. Entonces pienso que un primer paso para entrar en esta materia y solucionar sería la eliminación del voto plancha y la doble papeleta, para que quien salga sea porque el pueblo lo escogió. Mucho se está hablando de que estas serán las reformas de la paridad en género, no solamente en las postulaciones, sino en la propia papeleta del partido ya en vista las elecciones y aquello de la papeleta zipper, donde hombres y mujeres van a salir en distintas papeletas para poder que al final haya una equidad en las propuestas de los partidos políticos. Sobre Sí, en esto, efecto. ¿cuál es la posición de ustedes? Nosotros creemos en la participación efectiva de la mujer y creemos que deben ocupar los espacios necesarios para que la participación de los géneros sea equitativa y se vea bien representada. Nosotros tenemos como propuesta que en los partidos garanticen que hasta un 50% sea lo que se le brinde la oportunidad para aspirar a un cargo en las primarias y posteriormente Ajá. en las elecciones generales. Bueno, también está pues otro miembro de estos jóvenes que están pidiendo, Maurice Jean, quien es líder de estas reformas electorales. ¿Cuáles serían las grandes diferencias de la elección del 2019
versus a lo que ustedes proponen en estas reformas. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Fernando, por el espacio que se nos ha brindado acá al movimiento Acción Ciudadana. Bueno, las diferencias, como bien se plantea, la reforma electoral va a marcar algo trascendental en las elecciones del 2024 en temas que se quieren proponer, que prácticamente es unánimemente por muchos sectores de la sociedad que quieren ese cambio en el código electoral, empezando por lo que bien mencionaba Roberto, el voto en plancha. Hay que eliminar esta mala práctica en este sentido, el voto selectivo, de tal forma que se le permita a los candidatos de libre postulación poder competir de forma equitativa con los candidatos partidistas. Otra de las propuestas que nosotros presentamos para marcar esa diferencia en estas reformas electorales, o más bien en las elecciones 2024 que se perfilan, es proponemos una declaración de bienes por parte de los candidatos que salen a ocupar estos cargos públicos. Siempre vemos, o es muy bien visto, muy mal visto, es decir, que estos candidatos que salen y que llegan al cargo público, pues cuando salen, por decirlo así, 4 años después o 5 años después, nos llevamos la sorpresa de que salen con bienes multiplicados a los que habían entrado. Entonces, queremos marcar esa transparencia en este sentido. Claro. Que esos candidatos que ocupan estos cargos públicos declaren los bienes ante el Estado que poseen. Otra de las propuestas que presentamos es penar con multa a aquellos candidatos que en campaña prometen algo, cuando llegan al cargo público hacen todo lo contrario o ni siquiera cumplen lo que prometieron. En este sentido, queremos eliminar esa mala práctica. Propuestas irrealizables, propuestas que no son cumplidas. Queremos que se multe administrativamente por parte del Tribunal Electoral a estos candidatos que cumplen y llegan con falsas promesas a ocupar un cargo público. Bueno, lo cierto es que nosotros tenemos un código electoral enredado, porque eso del cociente y el medio cociente es algo que no es muy claro, y sobre todo esa distorsión que provoca que uno pueda votar por, ya le digo, alguien en San Miguelito puede votar 7 veces, mientras que alguien en Chitré puede, nada más su voto vale 1. Es algo de lo que hay que discutir. Desgraciadamente esto de los circuitos electorales y la forma como está planteado el voto está en nuestra Constitución. ¿Cómo se haría entonces en ese sentido? Sí, totalmente. Bueno. A ver, adelante, Roberto. Roberto. Nosotros tenemos, obviamente, previsto el hecho de que hay reformas a nivel electoral de nuestra legislación que pueden ser hechas. Por eso hemos presentado las que pueden pasar a través de un debate y no van a contravenir con nuestra Constitución. Como bien dijiste, nosotros como conocedores del derecho sabemos que la Constitución se debe respetar. Ya son menesteres por parte de una reforma electoral o el llamamiento a una refundación del país con un nuevo pacto social, con una nueva Constitución, donde entonces de forma equilibrada e íntegra tengamos modificaciones a nuestra legislación electoral. En estos momentos discrepan, contravienen entre lo que queremos mejorar y muchas cosas que ya están establecidas en nuestra Carta Magna. Así es. Roberto Lobo, ¿dónde están reuniéndose o de qué forma? Pues son reuniones virtuales, y cómo va a ser presentado ese paquete en la Comisión de Reformas Electorales, porque el gran problema que tienen es que lo que se discute en las reformas electorales generalmente cuando pasa por el trapiche de la Asamblea queda muy poco. Es correcto. Muchas veces pasa tanto filtro porque obviamente la participación no es equitativa. Claro. Los partidos tienen más voz y voto que la sociedad civil organizada o que movimientos como nosotros, Acción Ciudadana, que pretende en su momento también ser un partido en formación, poder aportar ese granito de arena para ese gran cambio que necesitamos en la materia constitucional. Así es. Nosotros obviamente vamos a presentar de forma física nuestro paquete para que entonces participemos en la Comisión Nacional de Reformas Electorales
en modalidad virtual, ya que esa es la opción que ha presentado el magistrado vicepresidente del Tribunal Electoral, Alfredo Junca. Así es. Roberto Lobo y Mauricio Jean, gracias por estar con nosotros.